Hoy en día los términos plato volador, disco volador o platillo volador son muy utilizados. Pero estos términos vienen de la traducción de uno en inglés que fue utilizado por la prensa a partir de un caso ocurrido a mediados del siglo pasado. En el video de hoy vamos a hablar del extraño avistamiento de Kenneth Arnold. Kenneth Albert Arnold nació el 29 de marzo de 1915 en Sebreska, Minnesota. Pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Scooby, Montana, y asistió a la Universidad de Minnesota al crecer. Una vez finalizados sus estudios, se casó y tuvo 4 hijas. Fundó una empresa que vendía sistemas de extinción de incendios. Pero Kenneth no solo era un hombre de negocios, sino que también era un aviador, y uno bastante habilidoso. Y aprovechaba esto para viajar por los Estados Unidos haciendo sus negocios. El día martes 24 de junio del año 1947, tenía planeado viajar desde la ciudad de Chehalis a la ciudad de Yakima, ambas ubicadas en el estado de Washington. Volaría en un Cold Air A2. Kenneth se había enterado que un avión del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos había estrellado y todavía no se había logrado localizar sus restos. El gobierno había puesto una recompensa de unos $5.000 de la época para quien pudiera encontrarlo. Como el clima era bueno ese día y donde se creía que el avión se había estrellado le quedaba casi de camino, en lugar de hacer el recorrido más directo entre las ciudades, se desvió un poco, pensando que tal vez con suerte lo encontraba. Despegó de Chehalis a las 2 de la tarde. El lugar donde se creía que se había estrellado el avión de los marines era cerca del monte Rainier. No quedaba muy lejos desde donde había despegado, así que en menos de media hora ya estaba sobrevolando la zona. Y para antes de las 3 de la tarde, ya había abandonado la búsqueda y retomó su camino hacia la ciudad de Yakima. En ese momento empezó a ver una luz muy brillante, intermitente, que se reflejaba en un espejo. Inicialmente, Kenneth pensó que tal vez se había distraído y estaba peligrosamente muy cerca de otro avión, pero no era así. Unos 30 segundos después de ver esta luz, empezó a ver varios destellos hacia su izquierda, a una distancia aproximadamente de 35 kilómetros. Pensó en todas las posibilidades de lo que normalmente podría suceder mientras volaba. Descartó que lo que veía era un reflejo sobre su ventana abriéndola. Tampoco podían ser aves por la altura en la que se encontraban. Estas luces viajaban en cadena a una gran velocidad y rápidamente se empezaron a acercar al monte Rainier. Kenneth pudo empezar a notar la forma de estos objetos y los describiría posteriormente como con formas convexas, con excepción de uno que tenía una forma de media luna. En ese momento calculó que los objetos deberían tener aproximadamente unos 20 metros de largo para poder distinguirlos desde la distancia en la que estaba. Para las 4 de la tarde finalmente llegó a la ciudad de Yakima. Allí le comentó a su amigo Al Baxter, quien también era gerente del aeropuerto, lo que había visto. La historia de Kenneth pronto fue conocida por toda la gente que trabajaba en el lugar, y su relato se filtró y en poco tiempo llegó a oídos de periodistas que lo entrevistaron. La reputación de Kenneth lo hacía un testigo fiable. Su historia empezó a salir en los periódicos rápidamente. Ya para el día siguiente, el 25 de junio, apareció en distintos diarios de Estados Unidos e incluso en algunos canadienses. Los días posteriores, el término disco volador o platillo volante se empezó a utilizar para describir los objetos vistos por Kenneth. Por este motivo, por lo general, se le atribuye a él el origen de este término popular. La Fuerza Aérea estadounidense le sugirió que tal vez lo que había visto ese día eran misiles guiados, una explicación que a Kenneth no lo convenció. Posteriormente, la Fuerza Aérea descartó su caso y la explicación final dada fue que lo que vio era un espejismo. Pero Kenneth no había sido el único testigo. Fred Johnson, quien se encontraba en el monte Adams, ese mismo 24 de junio pudo ver 6 objetos,
y los describió como redondos y afilados de forma ovalada. Una evaluación hecha por las Fuerzas Aéreas AFRED lo encontró creíble, e inexplicablemente su historia pasó a ser el primer informe de ovnis oficial en los archivos de la Fuerza Aérea. Inexplicablemente, porque a simple vista se nota que lo visto por Kenneth y Fred corresponde al mismo fenómeno. Con la noticia en los medios y la investigación militar, se empezaron a encontrar más testigos. Uno de ellos escribió una carta al diario Portland Oregon Journal y describió cómo había visto 3 objetos volando hacia el monte Rainier aproximadamente a las 2:30 de la tarde, media hora antes de que Kenneth viera los objetos desde su avión. Una mujer llamada Ethel Wheelhouse había visto varios discos moviéndose a grandes velocidades aproximadamente a la misma hora que lo había hecho Kenneth. La investigación por parte de los militares encontró que un guardia forestal ubicado en Diamond Gap, a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de Yakima, había informado haber visto destellos sobre el monte Rainier a las 3 de la tarde del día 24 de junio. Y también ese mismo día se habían reportado avistamientos de ovnis en la ciudad de Bremerton durante distintos horarios, tanto a la mañana como a la tarde. Pero el avistamiento más acreditativo se dio el día 4 de julio. La tripulación de un vuelo de United Airlines vio varios objetos que estuvieron cerca del avión más de 10 minutos antes de desaparecer de forma repentina. Años después de este fenómeno, Kenneth volvió a ser entrevistado. Él creía que lo visto no era de origen terrestre. Como piloto y habiendo visto las maniobras que hacían, estaba seguro que si una persona hubiese estado manejando esos objetos, no hubiera sobrevivido a la presión. Comentó también que recibió correo de muchas personas que lo querían ayudar a resolver el misterio de lo que había visto ese día. Obviamente, también hubieron muchas explicaciones que trataron de resolver el misterio con otras respuestas posibles más allá de seres extraterrestres. Entre ellas estaban que los testigos lo que habían visto eran meteoros, o tal vez lo que habían visto eran las llamadas nubes orográficas, y hasta se propuso que en realidad todo se debía a pelícanos. Kenneth siguió su vida, varias veces resurgió el tema y volvía a dar entrevistas. Confesó que posterior a lo ocurrido ese 24 de junio, en cada vuelo tenía la costumbre de llevar una cámara de fotos por si volvía a ocurrirle algo similar. En 1962 se postuló para vicegobernador por el estado de Idaho, pero no tuvo éxito, y murió el 16 de enero de 1984. El FBI, junto a la inteligencia de las Fuerzas Aéreas, empezaron una investigación secreta sobre los avistamientos. Tomando el caso de Kenneth y los de los otros testigos, sumado a los de la tripulación del avión de United Airlines, llegaron a la conclusión que los objetos vistos no eran imaginarios y que no se podían explicar con fenómenos naturales. El avance de esta investigación dio como resultado el llamado Project Blue Book o Proyecto Libro Azul. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.